algunas semanas, titulada La próxima invasión islámica contra Israel. La próxima invasión islámica contra Israel. La Biblia es un libro maravilloso, porque recuerdo hace algunos años, yo antes de ser cristiano era ateo, y el comunismo para mí era la respuesta a una revolución social armada contra los gobiernos imperialistas, dictatoriales, bla, 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 bla. Y cuando mi hermano Alejandro me enfrentó con Jesucristo y me presentó a Jesucristo, pues transformó mi vida. Hace aproximadamente 37, 38 años. Y después de este encuentro que tuve con Cristo, pude ver que todas las ideologías, filosofías, maneras de pensar de la humanidad, hombres como tú y como yo, eran perspectivas terrenales. Eran puntos de vista, ¿verdad?, en los cuales, en la limitada inteligencia que tenemos, pues hemos tratado de trascender el mundo físico y pensar si hay un mundo espiritual. Yo como ateo, el ateo está guiado por lo que se llama el empirismo. ¿Qué cosa es la filosofía empírica? La que te dice: yo no creo lo que no veo, lo que no oigo, lo que no toco, lo que no huelo, lo que no siento. En otras palabras, si no puedo probar en un laboratorio de ensayo y no puedo demostrar algo científicamente, no lo voy a creer. Sin embargo, comencé a estudiar que la ciencia, aunque no somos enemigos de la ciencia, Dios nos libre, al contrario, la ciencia simplemente demuestra que lo que se descubre mañana, la Biblia lo anticipaba con siglos y siglos y siglos atrás. Nos muestra claramente que la ciencia no puede entrar en el campo de lo invisible ni lo espiritual. La ciencia no nos puede dar un propósito ni significado para vivir. La ciencia no puede trascender aquello, vuelvo a repetir, donde la mente limitada no puede comprender. Entonces, si, como dice la Biblia, si queremos el ser humano comprender a Dios, pues nunca nuestra investigación científica, intelectual, me puedo ir a Chapultepec, me puedo ir a los peyotes con María Sabina, allá a Oaxaca, empeyotarme, viajes astrales, LSD, dietilamida de ácido lisérgico, que fue lo que los Beatles se drogaron cuando hicieron la famosa canción Lucy in the Sky with Diamonds. La hicieron en un viaje de peyote y de LSD. Entonces, cuando nosotros queremos penetrar el mundo fuera de nosotros, estamos buscando brujería. ¿Los brujos quiénes son? ¿Quiénes son los hechiceros? Personas que quieren, a través de limpias, a través de... hay un conocimiento de que hay espíritus y que la persona con una limpia puede ser limpia de maldiciones, etcétera, etcétera. El hombre nunca por ningún medio inventado por nosotros vamos a conocer a Dios. Imposible. Entonces, era necesario, de acuerdo a la Biblia, que Dios haya sido el que haya bajado a este mundo en la forma humana de su Hijo Jesucristo, para que Jesucristo nos comenzara a transmitir y a enseñar lo que es su Padre. Él dice en Juan 17, el que es de arriba es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Entonces Jesucristo baja del cielo y solo Él, no los marcianos, ni los jupiterianos, ni la cienciología, ni los gurús, ni nadie nos puede decir cómo es el mundo fuera de la muerte, el mundo invisible que trasciende las 4 dimensiones más que Jesucristo. Entonces, Él baja precisamente a mostrarnos quién es el Padre y el mundo espiritual que nos rodea. Si no fuera porque Jesucristo hubiera bajado hace 2000 años y nos hubiera revelado las cosas que están aquí en la Biblia con el Espíritu Santo, estaríamos en pañales. Estaríamos todavía diciendo, cada quien su propia religión. Todas las religiones salvan. Todas las religiones llevan a Dios. Tú piensas como tú piensas, tú piensas como tú piensas. Los hinduistas somos hermanos todos. Los hindúes, los maometanos, el musulmán, Corán, Tripitaka, los budistas, todos somos hermanos. Oremos todos juntos porque todos adoramos al mismo Dios.
Bueno, esta es la mentira más grande que existe en la Biblia. Porque si es verdad lo que todos estos líderes de religiones han dicho y han postulado, Cristo ha sido el mentiroso, psicópata, neurasténico, paranoico, esquizofrénico más grande que la historia haya conocido. Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y fuera de mí nadie conoce a Dios. Mateo 11, 25 al 28. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Así que de acuerdo a Jesucristo, no hay ningún ser humano que pueda jamás encontrar ni conocer a Dios si antes de buscar a Dios no conoces al Hijo. Es el Hijo el que revela al Padre. Y cuando conocemos a Jesucristo comenzamos a conocer a Dios, porque Dios escogió que fuera su Hijo el que lo revelara. Entonces, venimos a la Biblia y nos encontramos con un libro maravilloso, donde al punto que yo iba es que hace algunos años un gran astrónomo, astrofísico llamado Carlos Sagan, dijo estas palabras en el siglo XX, a finales del siglo XX, antes de morir, ateo. Carlos Sagan, el ateo astrofísico del siglo XX, de los más grandes astrofísicos que han habido en el siglo XX, él dijo esto antes de morir: si yo hubiera tenido más evidencias de que Dios existe, yo hubiera creído en Dios. Si Dios se hubiera aparecido, o se me hubiera aparecido, dijo Sagan, entonces yo no tendría dudas de que existiera Dios. Bueno, si es así como él dice, o él supuso que debería de ser, entonces la fe no existiría. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que ha escogido esconderse físicamente de nosotros, para revelarse espiritualmente, y espiritualmente sin verlo, creer en Él a través de las evidencias de la Biblia. ¿Me siguieron? Y entonces cuando una persona como Carlos Sagan dice es que yo necesito evidencias físicas, ver algo, como hay mucha gente, pues si yo veo un paralítico levantarse de la silla de ruedas y que tuvo 15 años, voy a creer en Dios. ¿No es cierto? No es cierto, no es cierto. La pregunta es, ¿en cuál Dios? Los hindúes tienen millones de dioses. El diablo no es ateo, me ganaba. Entonces, qué importante es que podamos entender todas estas cuestiones lógicas de razonamiento para que podamos comprender por qué la Biblia es suficiente para que cualquier ser humano pueda llegar al conocimiento de Dios. Y por eso la Biblia desafía al ser humano diciéndonos, me buscarás, me encontrarás porque me buscarás con todo tu corazón. Y cuando mi hermano Alejandro me comenzó a hablar de Jesucristo, yo ya había estudiado el Tripitaka, los libros de los Bhagavad Gita, el libro del Mormón, el libro del Corán, había leído los suras del Corán, etcétera, etcétera. Me quería ir allá a las Himalayas y ponerme todo pelón allá con los mayas y allá los hindúes allá con todos los que buscan a través y se rapan, ¿verdad? Los Hare Krishna. Y es la búsqueda del ser humano y queremos, y sobre todo los jóvenes, queremos ver dónde está la verdad. ¿Qué hay en la vida? Algo a lo cual valga la pena entregarle toda mi vida, mis propósitos y dedicarme y apasionarme por eso. Y desgraciadamente cuando los jóvenes no conocen a Cristo se entregan en una búsqueda que los lleva a mentiras y los lleva a su propia destrucción. Como los Beatles, ¿verdad?, enseñaron en los 60, 70 que las drogas era el camino para conocer a Dios. Y John Lennon, antes de que lo asesinaran en Nueva York, el líder de los Beatles y el que lo fundó, dijo antes de morir, yo soy más grande que Jesucristo. A las 2 semanas lo mataron y no ha resucitado. Cuando entendemos esto, venimos a la Biblia y encontramos que las evidencias científicas, como en los que fueron al desayuno ayer, el mensaje se llamó Jesucristo, hombre y Dios, y al comenzar el mensaje le dije a la gente, a mí me hubiera gustado ponerle al mensaje ayer la encarnación y la genética. Porque ayer demostré científicamente, escucha lo que te voy a decir, no empíricamente. Ayer demostramos en el desayuno genéticamente y científicamente
¿Por qué Cristo tenía que nacer de una virgen? ¿Y por qué hasta el siglo XX, desde hace 2000 años que se profetizó que una virgen pariría al Hijo de Dios? Y desde el Génesis 3500 años se profetizó que tenía que nacer de una mujer que no iba a conocer varón. ¿Por qué la Biblia hasta el siglo XX que se descubre la genética y las leyes de la herencia y los principios del ADN, que es la codificación que tenemos en cada una de las células, la información que Dios puso, hasta entonces entendimos, ahora entiendo por qué José no se pudo meter con María? Porque el Hijo de Dios no podía nacer como naciste tú y como yo nací. Y ya lo vimos ayer genéticamente. Les recomiendo la conferencia, ¿verdad?, para que la estudien en su casa. Muy bien, estamos en Ezequiel capítulo 38 y 39, en esta serie maravillosa, la invasión islámica sobre Israel. La Biblia tiene evidencias históricas, la historia demuestra que Dios existe. ¿Cómo demuestra la historia que Dios existe? A través de lo que se escribió hace siglos y se está cumpliendo, se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra, tal como la Biblia lo anunció hace más de 3.500, 4.000 años. La Biblia tiene evidencias científicas, genéticas, arqueológicas, antropológicas, sociológicas, químicas, físicas, biológicas y de la disciplina académica que tú me quieras mencionar. Así que no faltan evidencias. El problema con el ser humano, como decía Carlos Sagan, no fue un hombre honesto intelectualmente. A él no le faltaron evidencias. Antes que Carlos Sagan, hubo otro ateo famoso llamado en los 50, Bertrand Russell. Y este hombre escribió, recuerdo que mi padre, nuestro padre, una vez mi papá, venimos nosotros de una iglesia, de una familia muy religiosa, no cristiana desde luego, y mi papá pues le gustaba siempre, ¿verdad?, comer con curitas y todo, y era amigo de ellos. Muy sincero, religioso mi papá a su manera. Nunca, jamás tuvimos una Biblia ni leímos la Biblia. Nunca. Y me acuerdo, ¿verdad?, que en aquel tiempo decían, ¿verdad?, no, pues es que se necesita hacer esto y aquello para poder entrar y conocer a Dios. Y antes de que mi padre conociera realmente lo que es la religión de él, me acuerdo que llegó ese libro a la casa de ustedes, ¿Por qué no soy cristiano? Así se llama ese libro. Autor, Bertrand Russell, ¿Por qué no soy cristiano? Y no se imaginan ustedes la sarta de barbaridades que él dice, antes que Carlos Sagan. Y cuando leemos a estos hombres, Jean-Paul Sartre en Francia, en los 60, otro ateo, escribió La náusea y el muro, Friedrich Nietzsche, que es el padre de todos ellos, así hablaba Zaratustra, el anticristo, etcétera, etcétera. Todos los ateos tienen siempre el mismo común factor denominador. ¿Qué es lo que caracteriza el ateísmo? No es cierto, y esto lo hemos comprobado en los debates con ellos, no es cierto que ellos no crean en Dios porque no hay evidencias. El factor común denominador del 85% de los ateos, el otro 15% no son ateos, son agnósticos. Que es muy diferente ser agnóstico a ser ateo. El agnóstico es el que no tiene el conocimiento de Dios y te dice, mira, yo no sé si creo en Dios. Es mucho más honesto. Yo no sé, pero me gustaría saber si existe, cómo lo puedo encontrar. Es una posición mucho más honesta. El ateo es el que dice y declara, no existe Dios. Sin tener evidencias de la existencia de Dios. O sea, es una ridiculez. Es una aberración intelectual, filosófica, decir yo no creo en Dios, sin tener tú pruebas de que es Dios. Es como, este hombre mató a personas y tiene las evidencias para mandarlo a la silla eléctrica. No tengo evidencias. Entonces, ¿cómo es que lo maté? Pues porque yo lo creo. Hace poco en un desayuno una persona me estaba esperando y me dice, yo no creo en Dios. Y le digo, ¿por qué no cree en Dios? Me dice, porque no quiero creer en Dios. Le dije, espérame tantito otra vez. A ver, repíteme lo que acabas de decir. ¿Por qué no crees en Dios? Porque no quiero creer en Dios. ¿Y por qué no quieres creer en Dios? Porque no creo. Yo me quedé así, le dije a mi esposa, no es posible tanta estupidez. ¡Qué increíble mentalidad! Pero no solamente es una persona, son millones de personas en el mundo que expresan eso.
No creo en Dios. ¿Y por qué no creo en el maestro? Porque el maestro es ateo y porque en la universidad nadie cree en Dios y además creer en Dios no es ser intelectual. Los intelectuales somos ateos. ¡Qué barbaridad! Es todo lo contrario. ¡Qué engaño tan grande! Y estamos para rebatir argumentos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Rebatiendo argumentos y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Para eso somos los defensores de la fe. Y es importante que Dios levante soldados como ustedes ya en el mundo que vivimos tan confundido. El factor común denominador que caracteriza el ateísmo, no son falta de evidencias, es la inmoralidad. Bertrand Russell tuvo más de 4 o 5 matrimonios. Friedrich Nietzsche acabó como homosexual en un hospital psiquiátrico en el manicure. Ahí acabó el padre del ateísmo del siglo XX, el padre del nazismo, del fascismo y del comunismo, Friedrich Nietzsche, el ateo alemán. A los 40 y tantos años lo internan en un hospital psiquiátrico, el que dijo Dios está muerto, y se vuelve homosexual. Entonces nos damos cuenta que detrás de todas estas cosas de los seres humanos no anhelan la luz, sino que hay evidencias en su propio corazón que aunque les presentes la luz, como comenté ayer en el desayuno, en el capítulo 11 de Juan, el milagro más grande de Jesús, ¿cuál fue? La resurrección de Lázaro. Resucita Dios a Lázaro, un hombre que tenía 3 días hediondo, ya apestaba, ya a los 3 días un muerto, la sangre no le circula, las neuronas del cerebro se mueren completamente, ya la persona está pálida, casi amarilla, casi naranja, todos los colores, ya trae el color del arcoíris, ya una persona de 3 o 4 días de muerto. Y en este momento, después de esa descomposición neurológica y celular del cuerpo de Lázaro, Cristo grita, ¡Lázaro! Entonces Lázaro estaba en la tumba, somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo de Lázaro descompuesto completamente, hedía. Ya no había manera, ¿verdad?, de que fue un colapso cardíaco, una catalepsia, no, nada esa. Estaba muerto. Y el espíritu se sale, dice en Santiago 2 que el cuerpo no puede vivir sin el espíritu. El que le da vida al cuerpo, a nuestro cuerpo, al tuyo y al mío, es el espíritu. Entonces el espíritu de Lázaro ya se había salido, el cuerpo ya está descomponiéndose. ¿Y quién oyó la voz? El espíritu. Lázaro, ven fuera. Entonces, ¿qué hizo el espíritu de Lázaro? Regresó a la voz del creador de los espíritus, se mete al cuerpo de Lázaro, comienza una regeneración sanguínea, celular, neurológica del cuerpo de Lázaro, y ese hombre a los 3 días comienza a salir de la tumba ante los ojos de los fariseos. Ese milagro, podríamos todos considerar, era suficiente para que el más grande de los ateos o de los incrédulos, agnósticos, escépticos, se convirtiera. Pero da las circunstancias que en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, el día que Cristo resucita a Lázaro, ese día planean matarlo. Léelo, llegando a tu casa esta noche. Ese día planearon la muerte de Jesús. Entonces, ¿qué estaban buscando? ¿Queremos señal ahí? ¿Señal? ¿Más señal que levantar un muerto? Entonces, por eso dice en 1 Corintios 1, los judíos buscan señales y los griegos sabiduría. Pero a los que buscan señales y milagros para tener fe, y a los que quieren conocimiento y sabiduría, y los rabinos, y los y el otro, y los gurús por aquí y por allá, Cristo y su resurrección, poder y sabiduría de Dios. El poder y la sabiduría de Dios. Y el milagro más grande ha sido que Dios levantó a su Hijo de entre los muertos, para vivir eternamente para siempre. No necesitamos más milagros de la muerte de Cristo a nuestros días. Aunque Dios no volviera a hacer ningún milagro, no necesito ver ya ningún milagro, me basta con que Él vive para saber que yo voy a vivir con Él. Gloria a Dios. En Ezequiel 37 y 38 se profetizó hace 2600 años. Toma nota. Hace 2600 años se escribió el libro de Ezequiel.
aproximadamente durante la cautividad babilónica, porque Ezequiel fue uno de los profetas que fue llevado por Dios a Babilonia para que Dios le enseñara y le demostrara por qué estaba su pueblo sufriendo lo que estaban sufriendo. En Ezequiel capítulo 8 y capítulo 9 se explica eso. Muy bien. Ezequiel recibe una visión donde se profetiza aquí en el capítulo 38 y 39, que es la base de esta serie que hemos estado compartiendo con ustedes. Se profetiza las naciones que se encuentran precisamente en el siglo XXI, aliadas y que van a planear la invasión en contra de Israel. No sé si la semana que entra, el mes que entra, pero es la próxima guerra futura. Esta no es la tercera guerra mundial, aunque va a formar parte tal vez del final del Armagedón. Entonces, qué increíble que podamos encontrar aquí naciones, por ejemplo, como Persia. Dice el versículo 4, Persia. ¿Qué nación es Persia? Oye, es que si nos trasladamos al siglo XX, entre 1930 y 1950, las naciones que forman ahorita el Medio Oriente fueron asignadas y repartidos sus terrenos y sus fronteras después de la Segunda Guerra Mundial y algunas antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Persia, hasta 1935, apúntalo, se le cambió el nombre a Irán. La República Islámica de Irán tiene ese nombre desde 1935. Y ese nombre de Persia aparece desde que comenzó los persas, hablan el persí o el persa. Ellos no son musulmanes, aunque muchos son musulmanes y muchos han adaptado, pero ellos son persas. Entonces, no son árabes, son persas. Ya la Biblia mencionaba hace 2600 años que esa nación Persia, que ahora es Irán, se uniría con Magog, que ya lo vimos en las clases pasadas, pertenecen a los magogitas, que fueron fundados por los escitas, y que después los godos los conquistaron, y que son precisamente el área geográfica que forma ahorita Rusia, y que después de la Segunda Guerra Mundial se formó como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Comunistas, donde estuvo Brezhnev y Gorbachev y Nikita Khrushchev, tu padrino, y otros más. Bueno, dice la Biblia que Cus y Fut van a venir con esta invasión, y esto es un repaso breve. Si quieres tú saber los nombres de las naciones, ahorita somos aproximadamente, de acuerdo al almanaque del último almanaque mundial, somos casi 200 naciones ya en el mundo. Por ejemplo, Yugoslavia desapareció. Se formaron ya, ¿verdad?, otras dos naciones ahí cerca, los croatas y otras naciones ahí, etcétera, etcétera. Y bueno, están desapareciendo naciones que eran naciones que ya no están en el mapa y apareciendo nuevas naciones. Entonces, si quieres tú saber cuál es el origen de las naciones, consulta Génesis capítulo 10. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todas las naciones y todos los seres humanos descendemos de tres hombres después del diluvio. Después del diluvio, Dios acabó con toda la corrupción que se extendió por el mundo entero. Una corrupción genética. El ADN del ser humano había sido infiltrado, alterado por poderes ocultos de entidades espirituales. Dios tuvo que barrer con todo. Y después del diluvio, Noé tuvo tres hijos. Bueno, ya los tenía desde el arca. Sem, Cam y Jafet. Todos los europeos o los anglosajones descienden de Jafet. Me encanta cuando veo a muchos de ustedes apuntando y tomando notas y otros están así, será. Cómo me encanta ver estudiantes de la Biblia y cristianos, ¿verdad?, que apuntan y toman notas y todo, y siempre tienen esa hambre de tener conocimiento y checar que lo que se dice está siendo verdad. De Jafet viene toda Europa, los anglosajones de Jafet. Sem viene los semitas, que es el Medio Oriente y los asiáticos. Y de Cam, el continente africano.
Entonces, de estos 3 hombres se pobló la tierra entera. Y cuando tú quieres saber de qué nación pertenece a qué, vas a Génesis 10, y en Génesis 10 encontramos las 70 naciones, descendientes de los 3 hijos de Noé. Y dice, y los hijos de Cam fueron ta, 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 y los hijos de Jafet, ta, 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 y los hijos de Sem, ta, 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 ta. Y ahí vas encontrando, y luego te metes al Wikipedia, y te metes al Google, y comienzas a investigar los descendientes, etcétera, etcétera, y los puedes ir ubicando geográficamente. Eso es asombroso. Entonces, Cus y Fut eran descendientes de Cam, dice Génesis 10, versículo 6, que son los continentes africanos, o sea, son Sudán, Etiopía y Libia. Lo dice Gomer y todas sus tropas y la casa de Togarma. Gomer y Togarma pertenecen a Turquía. Entonces aquí tenemos esta profecía. Está por llevarse a cabo una guerra en el mundo ahorita contra Israel, donde se van a unir Rusia. Rusia fue dividida en 15 repúblicas después de que cayó el muro de Berlín en 1989, cuando se acabó el comunismo. Cuando Gorbachev dijo, ¿verdad? Hemos fracasado ante el mundo porque nos aislamos del capitalismo y sacamos a Dios de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora Putin, el que es actual líder de Rusia, pues ha comenzado otra vez, ¿verdad?, a tratar de levantar de los muertos a la antigua República Socialistas Soviéticas, y por eso atravesó Ucrania y quiere Crimea y está ahorita en tratos con Siria por la matazón que ahorita le explico lo que pasó en Alepo hace algunos días, que ahorita ocupa todos los encabezados de los noticieros y de los periódicos internacionales. Entonces ahorita Putin quiere sacar de las cenizas y resurgir a Rusia, y al mismo tiempo que Putin está tratando de reconquistar y que las repúblicas en las que se dividió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, volver a unirlas otra vez bajo el liderazgo de él. Al mismo tiempo, los musulmanes, que en 1923 acabaron los ingleses con el Imperio Otomano Turco, los musulmanes quieren volver a resurgir el Imperio Otomano Turco que tuvieron durante casi 480, casi 500 años, y volver a formar en el Medio Oriente un califato. Todo eso se los explico para aquellos que no han visto las conferencias anteriores, para que puedan entender Ezequiel 38 y 39. Entonces, cuando comenzamos a analizar todo el mapa geopolítico del mundo actualmente, nos damos cuenta la relevancia, santos de Dios, que lo que está pasando, lo que está haciendo ahorita Assad en Siria, el grupo de ISIS, lo que está haciendo Rusia, las maquinaciones de la Unión ahorita se unió precisamente Rusia, Irán y Turquía, ya están unidas en un pacto ahorita nuclear. Y por otro lado vemos la OTAN en Europa. Ahorita ya sale Obama, ¿verdad? Y entra otro hombre, ¿verdad? El que te bautizó, digo, ¿cómo se llama eso? Y cuando comencemos a darnos cuenta que todo esto es una burbuja que está a punto, nada más se necesita una aguja para que explote, vamos a descubrir claramente